Nos vamos a retrotraer a la época anterior al exilio de Daniel Moyano, cuando él con su familia vivían en la provincia de La Rioja. Y estamos entonces con Irma Capelino en comunicación telefónica. ¿Qué tal? Buenos días, Irma, ¿cómo está? Hola, muy bien, estoy muy bien. Aquí en la Argentina de paso, ¿no es cierto? La primera pregunta que a mí me gustaría que respondieras es ¿por qué Daniel se consideraba riojano? Bueno, creo que es fácil porque nosotros nos casamos en La Rioja, Daniel tenía su trabajo allí, vivimos los primeros 17 años de nuestra existencia, los más felices por supuesto, nacieron nuestros hijos, tuvimos nuestros trabajos en el conservatorio, bueno, aunque tuvimos una triste noticia también porque se nos murió una hija de 4 años, pero hemos sido muy felices y cuando uno organiza una vida en un lugar, pues ese es su lugar de vida. Irma, ¿cuál era la actividad musical de Daniel antes de la formación, de la fundación, digamos, del Conservatorio de Música de La Rioja? Bueno, Daniel había estudiado violín en Córdoba. Entonces cuando surgió la idea del conservatorio, yo era profesora de piano, y yo me inscribí como profesora de solfeo y Daniel como profesor de violín y después como integrante del cuarteto se hizo unas oposiciones y ganamos las cátedras. Daniel solamente había tocado, o sea, había estudiado el violín en Córdoba, el violín. Luego, al ganar el concurso, como hacía falta una viola, entonces Daniel sustituyó su violín por una viola que más o menos tiene las mismas posiciones, aunque no las mismas notas. Uh-huh. Y luego ellos con la orquesta de cuerdas de La Rioja comenzaron a hacer viajes por la provincia, ¿no? Claro. Cuando surgió lo de la orquesta de La Rioja, hicieron giras por todo el interior, giras que después, que le valieron a Daniel escribir un libro de cuentos con sus vivencias, sus experiencias musicales, sí, que se llama Un silencio de corchea. Uh-huh. Un silencio de corchea, además un tema que nosotros hemos visto en nuestros programas. Tata Cedrón no musicalizó el cuento, sino que tiene un tema llamado Silencio de Corchea en homenaje a Daniel. Claro, ¿cierto? claro. Y luego, esta cuestión de la música trasladada a la literatura, ya no en cuanto a los nombres de las obras de Daniel, Silencio de Corchea, El Trino del Diablo, El Halcón Verde, La Flauta Maravillosa, Tres Golpes de Timbal, sino me refiero a esta traslación musical a la escritura. ¿Qué es lo que vos ves? Porque es evidente que él está haciendo música en su escritura, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Daniel opinaba que la literatura es música, o sea, que no se puede escribir sin que suene. Uh-huh. Para él eran muy importantes las palabras que utilizaba, cómo lo utilizaba, el ritmo, las cadencias, y cuando uno lee lo de Daniel, te das cuenta que tienes esas medidas, esas cosas netamente musicales. Yo recuerdo que una vez Daniel había ido a España y estaba con Gabo, con García Márquez, uh-huh, y él estaba escribiendo no recuerdo qué obra, y entonces estaba escuchando un concierto de Brahms, uh-huh, para violín y orquesta, y entonces decía, Gabo, yo quiero que me suene así como el concierto de Brahms, en ese tono. Uh-huh. Y entonces Daniel le dice, sí, pero el de Beethoven también está en ese tono. y bueno, y Daniel hacía lo mismo, no es que utilizara un tema, no es que él quisiera que le sonara a un tema, sino que
directamente que su escritura sonara, porque tanto la literatura como la música son iguales, ¿no? Sí, él llegó a decir que un cuento tenía que ser escrito como una pieza de violín y bien tocado, además, ¿no es cierto? Claro. Él llegó a decir eso. Es que además nosotros, digamos, éramos una familia muy musical, porque Daniel siguió tocando mientras estuvo viviendo en La Rioja, siempre daba clases de violín, pero además tocaba en el cuarteto y después tocó en la orquesta. Uh-huh. Mi hijo Ricardo comenzó a estudiar. Yo daba clases en el conservatorio. Mi hijo tomaba clases de guitarra y es un excelente guitarrista, vive de la música, así como, digamos, su padre vivió de la literatura, él de la música. Entonces, al ser una familia musical, pues era normal que la literatura también fuera musical, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el Trino del Diablo tiene muchísimas sutilezas musicales. Yo recuerdo cuando lo volví a escribir, yo estaba leyéndolo y yo jamás me río. A mí no me dan gracia las cosas, por más que sean cómicas, no me río. Y él estaba acostada y leía esa novelita y me reía, y viene Daniel, me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, estoy leyendo tu libro, me parece divertidísimo, y lo que más me hacían gracia eran todas esas acotaciones musicales que, claro, un músico las goza mucho más. Y además hay una cosa fundamental que me parece que se da en ese libro, y es que para Daniel Moyano el músico es el que se salva en este mundo, ¿no es cierto? Claro, como en el flautista de Hamelin. Sí, exactamente. Y en el Halcón Verde y la flauta maravillosa también. También. Irma, luego en el exilio, Daniel Moyano estuvo, no sé si fueron 5 o 6 años sin poder escribir una línea. Sí, exacto. No podía, porque, bueno, Daniel siempre tuvo muchísimo problema para escribir. O sea, los partos literarios de Daniel eran terribles. Uh-huh. Entonces se tenían que dar una serie de condiciones, no había que hacer ruido. Bueno, aquí en La Rioja habíamos conseguido un espacio maravilloso porque teníamos nuestra casa, pero al lado habíamos comprado un lote, habíamos hecho un estudio, y digo habíamos hecho porque yo puse ladrillos y Daniel también, y mi hijo también. Uh-huh. Entonces tenía un estudio atrás y allí escribía y nadie lo molestaba. Cuando quería venía y me traía mates a mi casa o cosas así. Entonces allí le resultaba mucho más fácil porque tenía todo el silencio del mundo para poder escribir. Cuando llegamos a Madrid, vivíamos en una casa pequeña con los chicos que hablaban, que discutían, que escuchaban la televisión, la televisión no, porque no teníamos televisión, la radio. Entonces eso le impedía escribir porque Daniel necesitaba muchísimo silencio para poderse concentrar. Bien. Y entonces hasta que un amigo le dio la llave de una guardilla y le dijo, toma, tu problema es anda y ahí tenés la habitación. Y entonces este amigo, Osvaldo Gomaris, era pintor. Sí. Entonces la guardilla era chiquitita, tenía 2 habitaciones, en una estaba Daniel, en la otra estaba Osvaldo, y entonces tomaban mate, conversaban, pero cada uno en su lugar y cada uno haciendo lo que le interesaba. Y ahí volvió a escribir. ¿Y el primer cuento que escribió fue Tía Lila en esas condiciones? Sí, porque, claro, en el momento en que llevaba un mate, le llevaba al otro el mate, dice, Osvaldo le dice, vos sabés que yo tengo una tía que se llama Lila. Y Daniel dice, no me cuentes más, no me digas más nada, que yo quiero escribir sobre tu tía Lila. Y entonces escribió ese cuento sobre la tía Lila,
Y entonces cuando se lo leyó a Osvaldo, decía, es que mi tía era así, mi tía era dulce como la tía Lila que has inventado. Te cuento, Irma, que justamente es el cuento que aquí en nuestra localidad, en Villa de Merlo, es el más conocido de Daniel Moyano, bueno, porque lo he leído y hasta ha habido gente que vino a pedirme fotocopias de ese ejemplar, ¿no es cierto? Claro. Y para cerrar, fue con ese libro, ese cuento, que Daniel Moyano gana el premio Juan Rulfo en Francia. No, él ganó el premio Juan Rulfo con el Halcón Verde y la flauta maravillosa. Bueno, te agradezco muchísimo esta comunicación y bueno, vamos a continuar navegando por la literatura de Daniel Moyano, que también es música. Muchas gracias. Bueno, yo te agradezco en nombre de mis hijos y en el mismo nombre de Daniel, que a él le hubiera encantado saber que en Merlo están hablando de él, porque pensó que nunca, que no era conocido, y yo veo que sí, que sí. O sea que te agradezco a ti que lo hagas conocer más. Bueno, nuevamente gracias a vos. Bueno, hasta muy prontito. Bueno, hasta luego. Chao. Luego. Irma, ¿qué? No, cerramos la nota a cámara. Ah, tengo que cerrar la nota en cámara. ¿Para que no te escucho? No. Tenemos que irnos, dijo. O si vas a otro blog, cerrar la nota, o si pasas a otra cosa. Sí, vamos a pasar a imágenes a dibujos. ¿Qué? Ahí te escucho. Pero se va. No puedo, no sé cómo cerrar la nota, pero un cacho. Bueno, a ver, espérate. Los dibujos y las imágenes Pasa. ya van a haber pasado. Ya van a haber pasado, bien. No, entonces nos vamos al... Vamos a cerrar la nota. ¿Qué? No, nos vamos al momento, a la producción literaria de Daniel Moyano en el exilio ya en España, ¿sí? ¿Estás? Dale. Ahora es el momento entonces de pasar a hacer nuestro recorrido por la producción literaria ya en el exilio en los últimos años en España, toda esa producción tan riquísima que todavía no hemos recibido en nuestro país. Listo. Me emocionó la conversación con la mujer.